Seas a esta fiesta en honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Extraviado me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Hoy tu canción yo cantaré. Quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Eres mi Dios. Cristo, eres mi Dios. Eres mi Dios. Cristo, eres mi Dios. Extraviado me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Hoy tu canción yo cantaré. Quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Eres mi Dios. Cristo, eres mi Dios. Eres mi Dios. Cristo, eres mi Dios. Soy perdonado, tu hijo soy aceptado. Yo sé quién soy yo. Tengo confianza, seguro estoy que soy amado. Yo sé quién soy yo. Volví a vivir, ya libre soy. Que pertenezco a ti y tú eres mi Dios. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy. Aleluya. Gracias, Señor, porque somos tuyos. Gracias, Dios. Fuimos comprados a precio de sangre, iglesia. No sé si te has puesto a meditar a eso. Nuestro precio fue la sangre del Cordero en ese madero. Así que cuando te preguntes ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? Recuerda que eres el Hijo de Dios. Recuerda que eres Hijo de Dios y que y tu precio fue sangre. Vamos a adorar el nombre del Señor en esta hora. Y tuyo es el nombre más grande que todos. Tuyo es el reino, siempre reinarás.
sol y tú das las estrellas. Tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Y tuyas las voces que hoy te alaban. Todos podemos cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó. Manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Señor, te alabamos, Padre. Nada nos detiene, Señor, si tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por rescatarnos y por perdonarnos, Padre. Y somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Por su inmensa gracia y por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos al Rey poderoso, siempre alabar. Señor, exaltamos, Jesús. Tú eres la razón de nuestro gozo. Tú eres la razón, Señor, de nuestra alabanza. Aleluya, te exaltamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y pensemos en todas esas cosas que Dios ha hecho en tu vida esta semana y lo misericordioso que ha sido. Y esa es una declaración que en todo tiempo Jesús es suficiente y Jesús basta. Nos puede faltar todo, pero si tenemos a Jesús, si tenemos su presencia, estamos completos. Nuestros corazones hasta
Jesucristo basta. Que podemos sentir solamente en tu presencia, Señor. Esa paz que dice tu palabra que el mundo no puede entender cuando hay caos, cuando hay crisis en nuestras vidas. Esa tranquilidad que tú das en medio de la adversidad, Señor. Gracias por esa esperanza que tenemos, que en medio de un mundo de tristeza, en medio de un mundo de dolor, Señor, tú ya lo venciste y tenemos la esperanza de que un día nos podremos encontrar contigo, que podemos encontrarnos con la gente que amamos, Señor, un lugar en donde no habrá más enfermedad, no habrá más llanto y no habrá más dolor, y que tú serás la luz perpetua, que estaremos ahí para adorarte, Señor, para estar contigo en tu presencia, Señor. Y esa es la esperanza que tenemos y es la esperanza que nos tiene aquí este día, Señor. Te glorificamos y te bendecimos porque tú eres digno de nuestro corazón, tú eres digno de nuestra alabanza, porque tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios de lo imposible y tú eres un Dios de amor, Señor. Nos amas y por eso hoy estamos aquí. Gracias, Jesús, porque tú eres suficiente en nuestras vidas, tú eres suficiente en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Quédate con nosotros, háblanos esta mañana a través de la vida de nuestro pastor Isaac. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, quita todo ego, todo pensamiento que nos limite, Señor, a poder entender y comprender ese mensaje que tú tienes para nuestra vida esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Dile una vez que Jesucristo basta en tu vida. Él es el agua. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias, Jesús, tú eres suficiente. Amén. Quiero cerrar este mes de enero hablando acerca de este tema y quiero que lo leas conmigo, ¿va? Y lo leemos fuerte y dice así: su bendición es suficiente. Otra vez fuerte: su bendición es suficiente. Su bendición es suficiente. Hay muchas cosas que nuestros padres cuando éramos niños hacían y no nos dábamos cuenta hasta que ahora que nosotros somos padres nos dimos cuenta de todo lo que nuestros padres hacían cuando éramos niños. ¿Saben eso, no? Había una frase que usaba mi papá cuando nos veía en la niñez y en la adolescencia, sobre todo, yo lo recuerdo más en la adolescencia, ¿no? Que nos veía acostados en la cama viendo la televisión o como se dice coloquialmente, pues tirando barra, ¿no? Y nos veía, había una frase que decía mi papá y nos decía, qué vida y que se acabe, decía, ¿no? O sea, que a todo dar se la están pasando, ¿no? Y ahora que uno es padre y ve a sus hijos a veces así, ¿no? Los que todavía tenemos hijos en casa, y los ve uno acostados o viendo Netflix o a gusto, o sea, solo salen de los pendientes de la escuela y ya
no hay otro pendiente. Uno a veces, yo en mi casa a veces digo, qué vida y que se acaba. Y cuando hablo con mi mamá por videollamada, les pongo, miren, le digo, aquí están sus nietos con el pendiente, le digo, ¿no? Hasta que ella una vez me dijo, nos reíamos y todo, y me dice, pero es que acuérdate que tú a esa edad tampoco estabas así como ellos, no tenías ningún pendiente. Porque uno a esa edad estaba confiando, descansando en lo que sus padres hacían, y hay muchas cosas uno no se daba cuenta. Te digo, hasta que ya eres adulto y te das cuenta que la vida no es simple, no es solamente hacer una tarea de la escuela y ya, ¿no? Es muchas ocupaciones, son muchas cosas. Y con esto quiero decir, iglesia, que Dios siempre está obrando, aunque a veces no nos demos cuenta. Dios siempre está obrando, aunque a veces no lo veamos, aunque no nos estemos dando cuenta, así como no nos dábamos cuenta de todo lo que nuestros padres hacían, de todo el esfuerzo que hacían para comprar la comida, porque uno nomás abría el refrigerador, ¿verdad? Uno nomás pedía, uno nomás decía, quiero esto, pero uno no se ponía a pensar todo lo que costaba, todo lo que eso implicaba. Uno nomás pedía y recibía. Así Dios está obrando milagros y su bendición es suficiente, aunque a veces no veamos lo que Él está haciendo, aunque a veces no nos demos cuenta de lo que Él está obrando, porque lo importante no es que tú y yo nos demos cuenta de lo que Dios hace, lo importante es que Él sigue teniendo el control. Voy a repetir eso, lo importante no es que tú y yo estemos viendo a cada rato lo que Dios hace, sino lo importante es que recordemos que Él sigue teniendo el control, aunque yo no vea nada, que Él está haciendo algo, aunque yo no me dé cuenta. Dios no lleva una bitácora donde me está informando a mí, porque Él no tiene que informarme a mí, yo tengo que rendirle cuentas a Él. Él no a mí, yo a Él sí. Y con la confianza de que Él tiene el control, yo puedo entonces descansar y saber que su bendición es suficiente. Mira, cuando Jacob se va de la tierra de Canaán y lo manda a Rebeca por el pleito que tuvo con su hermano Esaú a causa de la bendición que Isaac impartió, cuando Jacob se va, no lleva nada. Es más, cuando se le hace noche, dice la Biblia que se acostó y lo único que tenía o que agarró es una piedra una piedra en el camino. No es cierto, pero que no le dijo que su destino era llorar, ¿verdad? Pero agarró una piedra y dice la Biblia que se acostó y sobre la piedra recargó su cabeza. O sea, ni para la almohada le alcanzaba a este cuate, ¿no? ¿Qué llevaba? Nada. Pero ¿sabes qué sí llevaba? O sea, no llevaba nada de cosas materiales. Pero Jacob iba tranquilo y seguro a pesar de todo, porque llevaba lo más importante, llevaba la bendición de Dios. Y cuando pasaron 21 años y Jacob regresa, el que iba sin nada, ahora venía en grupos, en tres campamentos, dividido su familia, sus siervos y sus posesiones. O sea, se fue sin nada. ¿Y cómo regresaba Jacob? Súper riquísimo, ¿no? Con muchas posesiones. Hasta a Esaú le empezó a mandar, dice la Biblia, regalos para aplacar a la fiera, ¿no? Porque no sabía cómo se lo iba a encontrar, pues. Porque aunque han pasado 21 años, ustedes saben que cuando hay rencor y resentimiento, pasa el tiempo que pasa, está tan vivo como si hubiera sido ayer. Entonces Jacob estaba como que asustado y le mandó regalos. O sea, hasta para los regalos le alcanzó. Y no eran regalos de 20 pesos, ¿no? Si tú te fijas, lee ahí en Génesis, te vas a dar cuenta que a Jacob le mandaba regalos costosos, ¿verdad? Un montón de animales, prendas, en fin. O sea, Jacob regresó en abundancia, aunque se fue en escasez, porque lo que llevaba era la bendición de Dios, y eso es fundamental. Así que en este año 2022, lo que tú y yo necesitamos para que nos vaya bien es la bendición de Dios. Y tenemos que recordar que la bendición de Dios es algo que empezamos a recibir desde el momento en el que somos hijos de Dios. Si tú ya tomaste esa decisión en tu vida, si tú ya entregaste tu corazón a Jesús, si tú en algún punto de tu vida, de tu existencia, ya tomaste esa decisión, a partir de ese momento tú empiezas a recibir la bendición de Dios en tu vida, el respaldo de Dios, el apoyo y la presencia de Dios contigo. No tienes que hacer nada para recibir la bendición de Dios.
en el momento en el que tú naces de nuevo, ¿no? Natalia no tuvo que hacer nada o ganarse las cosas para decir, bueno, Natalia, si te portas bien, si me dejas dormir en la noche, te voy a dar leche y te vamos a comprar pañales y te vamos a dar comida, ¿verdad que no? Si fuera por mérito ya lo hubiéramos matado de hambre, porque no deja dormir de repente, ¿no? Pero desde el momento en el que ella nace, como nacieron nuestros hijos, como naciste tú y nací yo, desde ese momento nuestros padres nos empezaron a cobijar y amar. No esperaron a decir, bueno, ya que a ver cómo me sale este chamaco, a ver cómo me sale esta huerca, ¿no? Y a ver qué hago o qué no hago con él o con ella. No es por lo que haces. Desde el momento en que eres hijo, empiezas a ser amado. Y desde el momento en que nacemos de nuevo, ¿sabes qué dice la Biblia? Que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que cuando tú te arrepentiste de tus pecados por primera vez y le entregaste tu vida a Cristo, eso provocó fiesta en el cielo. Eso provocó una celebración en el cielo. Porque a mí me encanta cuando Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos, sino vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que si en su perfil Jesús está buscando pecadores, aquí estoy yo, ¿verdad? Aquí podemos entrar, somos candidatos a entrar. Entonces, desde ese momento, tú y yo empezamos a recibir la bendición de Dios. Y hoy te quiero hablar de 3 momentos en los que recibimos la bendición de Dios. 3, ¿qué dije? Momentos, no 3 méritos, no 3 requisitos. Sí hay cosas que yo tengo que hacer o responder a la bendición de Dios, por supuesto que sí. La bendición de Dios no es incondicionalmente permanente, es incondicionalmente dada, pero no es incondicionalmente permanente. Yo tengo que permanecer en esa relación de pacto para que la bendición de Dios repose y se quede conmigo. Pero inicialmente Dios me bendice, inicialmente Dios me da, como lo hizo con Adán y Eva. Dios los creó y les dijo, los bendijo con esas palabras, dice el Génesis, ¿no? Fructifíquense, multiplíquense. Dios no dijo, voy a esperar a ver si se portan bien para ver si los bendigo. No, los bendijo de entrada, de inicio. Hay 3 momentos en los que tú y yo somos bendecidos por Dios. Y somos benditos a pesar de todo. Di conmigo, a pesar de todo. Hasta ahí, no me vayan a seguir con que te sigo queriendo, A pesar de todo, yo soy bendecido. A pesar de todo. ¿Y a qué me refiero con a pesar de todo? Y quiero que escuches esto que te voy a decir, iglesia. A pesar de tu pasado. A pesar de mi pasado. Porque todos tenemos un pasado del cual nos avergonzamos. ¿Cuántos dicen sí? Yo sí. Todos tenemos un pasado del cual nos avergonzamos. Y en la Biblia encontramos hombres, mujeres que tenían un pasado no muy agradable. En la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1, todos la línea ascendiente de Jesús, nos vamos a dar cuenta que hay de todo, ¿no? Hasta prostitutas hay ahí, imagínense, ¿no? Qué honor, ¿no? Decir, ¿a qué se dedicaba tu tatarabuela? Pues a la prostitución. Ahí estaba Rahab, ¿se acuerdan? En esa línea ascendiente de Jesús. Qué bonita familia, dijo Pompín Iglesias, Y en tu familia y en mi familia también hay sus detalles o sus detallotes, ¿no? Y en mi vida y en tu vida, cuando volteamos atrás, hay cosas que no nos van a gustar. Hay cosas que quisiéramos borrar. Hay episodios que quisiéramos no haber sucedido, ¿no? De repente yo me encuentro imágenes en redes sociales donde dice que si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué le dirías a tu yo más joven? Híjole, un chorro de cosas. No sea bruto, hijo. No se deje engañar. Agarre la onda, no hagas esto. No hagas esto. Hubiéramos dado un montón de consejos a nuestro yo más joven. Pero te voy a decir algo. A pesar de tu pasado, cuando Dios te recibió, Dios te dio su bendición. Somos bendecidos a pesar de eso. Y hay un episodio en Números capítulo 23, por favor, versículos 7 al 9.
Quiero meterlos en contexto antes de leer esto. Israel está vagando en el desierto después de haberse rebelado contra Dios y haber dicho no queremos entrar a la tierra prometida porque está bien difícil, porque no se puede, porque están bien grandes, las ciudades están amuralladas, y empezaron a confiar en ellos y se olvidaron de que Dios los iba a prosperar, ¿no? Y por eso se rebelaron contra Dios y se quejaron y dijeron nos vamos a morir en el desierto, y Dios dijo pues deseo cumplido, se van a morir en el desierto, y va para atrás, ¿no? Y a dar vueltas 40 años en el desierto, ya andaban errantes, ¿no? Vuelta y vuelta y vuelta. En ese trayecto, en ese camino, no solamente había desierto, sino también se topaban con algunas naciones y tenían que atravesar ciertos territorios, ¿no? Algunos los dejaban pasar, otros no, y tenían que rodear. Imagínense qué flojera, ¿no? Y en el desierto, o sea, era complicada la cosa, y aparte no solamente era el pueblo de Israel, sino que era con todo y chivas, literal, con todo y chivas, ¿no? Porque había chivas, borregos, becerros y todo eso, ¿no? Y las maletas y la ropa, o sea, era literal, no era metafóricamente como lo usamos hoy nosotros. Entonces iban por el desierto, errando, dando vueltas, y ahí en ese momento, o en ese trayecto, llegan al borde de la tierra de los moabitas. Para que ustedes se acuerden quién era Moab, o quiénes son los descendientes de Moab, ¿sí? Moab y Amón fueron dos hijos que nacieron de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas. ¿Se acuerdan de eso? Se muere porque la esposa de Lot se murió cuando lo estaban sacando los ángeles de Sodoma, ¿se acuerdan? Se convierte en estatua de sal. Entonces, como no tenía hijos hombres, tenía dos hijas mujeres, las hijas dijeron, híjole, mi papá se quedó sin descendientes hombres. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya sé, lo vamos a poner borracho, y el primer día te acuestas tú con él y la segunda me acuesto yo con él. O sea, imagínense, ¿no? Qué situación. De esas relaciones sexuales, las chavas quedan embarazadas de su papá y nace Amón. O sea, una le puso a su hijo Amón y la otra le puso a su hijo Moab. Ambos pueblos, ambos hombres, después a través de ellos vino una nación o dos naciones, y se convirtieron en enemigos de Israel. Esto tú lo vas a ver muchas veces en la Biblia. Bueno, llegan al borde de la frontera con Moab, con los moabitas. Y ahí en Moab estaba el rey, se llamaba Balac. Y antes de haber llegado con los moabitas, habían pasado por la tierra de los amorreos. Y Moisés le pidió chance al rey de los amorreos, oye, dan chance de pasar, no vamos a agarrar nada, ¿no? Puedes inventariar todo. No vamos a agarrar nada, nomás queremos pasar por el camino, ni siquiera agua vamos a agarrar. Y los amorreos dijeron no, y aparte vinieron a pelearse, no, y no solamente nos vamos a dejar entrar, sino que vamos a ver ahí de cómo nos toca, ¿no? Y se salieron a pelear contra los amorreos, pero Israel derrotó a los amorreos. Entonces, cuando llegan a la frontera de Moab, el rey de Moab oyó eso y dijo, no, hombre, aquí también van a arrasar con todo. Pero no iban estos en sol de guerra, ¿no? Estaban dando vueltas en el desierto nomás, ¿no? Entonces el rey Balac de Moab manda llamar al profeta Balaam. Aquí hay un enredo con los nombres, ¿verdad? Balac, Balaam. Balac era el rey, Balaam era el profeta. Balaam vivía en Siria, que era un país o un territorio ahí vecino, y lo manda a llamar. Dice, hey, ven, porque quiero que maldigas a este pueblo, porque yo he oído que estos salieron de Egipto y luego en el desierto ha habido muchos milagros y luego han derrotado a muchas naciones en el camino. O sea, le dio miedo pues a Balac, ¿no? Dijo, ven, porque yo quiero que tú los maldigas, porque a los que tú maldices les cae maldición y a los que tú bendices les cae maldición. Entonces te voy a contratar y te voy a pagar muy bien, Balaam, ¿no? Y ahí van los funcionarios del rey Balac a buscar a Balaam, ¿no? Y Balaam viene con ellos. Les estoy resumiendo la historia para que ustedes la lean con calma allá en el libro de Números, ¿no? Viene Balac con ellos y ofrecen ahí sacrificios, era lo usual, la costumbre. Y entonces sí, Balac le dice a Balaam, mira, lo sube ahí en una colina, allá se ve una parte del pueblo de Israel, maldícelos desde aquí, desde arriba, ¿no? Y ahí va Balaam, ¿no? Pero Balaam le había dicho a Balac, mira, yo voy a decir lo que Dios me diga nomás, o sea, yo no voy a inventar aquí nada, ni voy a cumplir tus deseos, o sea, esto no es el mago de la lámpara, es lo que Dios me diga que yo diga, eso es lo que voy a decir. Y se para Balaam viendo al pueblo de Israel y dice lo siguiente,
Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balac me mandó llamar desde Aram, el rey de Moab me trajo a las colinas de oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob y ve y anuncia la ruina de Israel. Pero, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas, veo un pueblo que vive aislado, apartado de otras naciones. Escucha esto. ¿Cómo Dios puede, o cómo el profeta podía proferir maldición si Dios no lo había hecho, ¿no? La intención de Dios siempre es, ha sido y será bendecirte. Ahora, quiero decirte algo acá. Israel estaba dando vueltas en el desierto por rebeldes, ¿no? Yo no sé tú, pero a veces yo digo, Señor, si estos ya eran rebeldes, ¿por qué no dejaste que los maldijeran, para que se les quite? Por si ya de por sí son cabezones, ¿no? Están ahí porque quieren. No deberían de estar en el desierto. A esas alturas ya deberían de estar en la tierra prometida, viviendo en alegría, en paz, en tranquilidad, en casas, comiendo de las frutas de esa tierra, prosperando económicamente. Pero les está yendo así, o están errantes en el desierto por rebeldes. Pero resulta que Dios, a pesar del pasado de Israel, a pesar de que habían pecado, y no solamente antes de haber salido de Egipto, ¿no? O antes de haber conocido a Dios, sino incluso después de haber salido de Egipto, después de que Dios los liberó, después de que Dios los sacó de la esclavitud, en algunas ocasiones pecaron. Es más, no se tardaron mucho, salieron de Egipto, toparon con el Mar Rojo y ahí empezó la queja y la murmuración. O sea, no tardaron mucho, ¿no? Y luego cruzaron el Mar Rojo y Moisés va al monte Sinaí. Moisés se va al monte Sinaí, sube para recibir las leyes, y como se tardó allá 40 días y no sabía nada el viejito, y el viejito ya tenía 80 años, ¿no? Yo creo que le dio el patatús, el zapatrás, el mimiski, ¿no? Ya azotó a aquel, y nosotros aquí esperando que baje, nunca va a bajar. Le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos lleven a la tierra de Canaán. Y Aarón pidió anillos, cadenas, aretes, todos los fundidos. Salió el burro, no, el burro fue él, ¿no? Salió el becerro de oro, ¿sí? Sí, salió el becerro de oro. O sea, rebelión, idolatría. Y síguele leyendo ahí en Éxodo, te vas a dar cuenta, qué bonita familia, ¿verdad? La de Jacob. Todas las tribus de Israel, ¿no? Qué bonita familia, ¿verdad? Así como la tuya y la mía, ¿verdad? Pero a pesar de todo ese pasado, y a pesar del pasado reciente que se habían rebelado contra Dios, y por eso no había entrado a la tierra prometida, a pesar de eso, Dios le dijo a Balaam, no los vas a maldecir. Porque a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno. Voy a repetir eso, a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno contigo. Y quiero que anotes esto que te voy a decir. Tu pasado no es una sentencia de vida. Tu pasado es una elección de vida. Aprende eso. Tu pasado no es una sentencia de vida. Además de que, pues así es y así va a ser siempre. No, pastor, mi marido toda la vida ha sido mentiroso. Ay, así va a ser, no se le va a quitar. No le profetices eso, ¿no? Profetízale otra cosa. A mí me encanta, fíjense, de repente en algunas publicidades, en algunos comerciales del gobierno o mensajes de las televisoras, que a veces nos profetizan cosas buenas. Los regios somos muy educados para manejar. Pero así nos dicen, ¿no? ¿Sí? Los regios somos muy limpios. Y etcétera, etcétera. Porque uno puede decir, pues es que eso no es cierto, o no del todo, ¿no? Pero esas palabras tienen la intención de cambiar una manera de pensar. Cuando Dios le dice a Balaam, no los vas a maldecir, los vas a bendecir. Y Balaam dice, ¿cómo voy a maldecir a quien Dios no ha maldecido? Yo los voy a bendecir. Y uno puede decir, no, Dios, pues es que si se merecen que los maldigan. Porque han sido rebeldes, cabezones, no entienden. Pero sabes que si Dios hubiera maldecido a Israel, entonces tenía que maldecirnos también a nosotros hoy. Porque Israel es igualito que nosotros a veces, ¿sí o no? O sea, si fuera si Dios
me dijera, a ver, te voy a bendecir, Isa, pero depende, a ver, ¿cómo te has portado esta última semana? Ay, Señor. A pesar de que Israel estaba ahí en el desierto, Dios no dejaba de bendecirlos. Dios no los abandonó a su suerte. A pesar de que estaban viviendo las consecuencias de sus pecados. Esto también quiero aclararlo, iglesia, porque Dios no es alcahueta, ¿no? O sea, no están en el desierto por gusto ni por propósito de Dios ya. O sea, el viaje no iba a durar más de 3 meses. Aquí se pasaron 40 años. Y no es porque, ay, Dios tiene un propósito conmigo aquí en el desierto. No, o sea, eso ya es consecuencia de tus pecados, mijo. O sea, y uno tiene que entender eso, ¿no? Que mi pasado no es una sentencia para mi vida, pero las acciones que yo cometí en el pasado sí van a tener consecuencias hoy. La garantía o la bendición de Dios está en que aunque yo viva las consecuencias de mis pecados, Él no me va a dejar solo. Aún ahí Él no me va a dejar solo. ¿Cuántos de los que estamos aquí cuando nos caíamos todavía la mamá nos daba el tiro de gracia? Yo fui uno de esos, no sabe que no te subas porque te vas a caer. Y uno como buen niño no se subía, ¿verdad? No, así te subías, ¿no? Y abusado con esto porque te va a morder el perro, te va a morder, no lo estés, dicen ahí en Sonora, toreando, ¿no? No lo estés, no sé cómo se dice, que una vez escuché esta palabra acá en Monterrey. ¿Cómo? Cocoreando. Bueno, está como la de la semana pasada. ¿Cuál fue la palabra? Covachita. No, digo, estoy aprendiendo regio. Tengo 9 años acá y todavía estoy aprendiendo regio. No lo estés. Y uno lo hacía. Y te mordía el perro, o te caías, o te raspabas. Y todavía a la mamá, te dije, papá, que no te subieras. O sea, ya uno ya se metió el trancazo y toda parte acaba de matar, ¿no? Imagínate si Dios hubiera hecho así. Si Dios hubiera dicho, pues no entran a la tierra prometida y aparte en el desierto les va a ir como en feria, ¿no? O sea, ya era bastante el hecho de que toda una generación no fuera a entrar a la tierra de Canaán. Ya eso era bastante. Era consecuencia de sus actos. Eso Dios no lo iba a cambiar. Eso Dios no lo iba a cambiar. Y uno tiene que tener claro eso, iglesia. Dios no va a cambiar mi pasado. Las consecuencias de mi pasado van a llegar. ¿Saben por qué? Porque es entonces cuando el pasado se convierte en una lección de vida. Si no, no aprende uno, pues. Si no, uno no aprende. Si Dios me librara de las consecuencias de mis actos, entonces lo seguiría haciendo una y otra vez y otra vez. Pero cada vez que yo recuerdo o que yo siento las consecuencias de mi pasado, entonces evito hacer aquello que me lastimó. ¿Se acuerdan que les decía el domingo pasado o antepasado que una vez en mi vida nada más me fui de pinta de la escuela? No, me fugué, no sé cómo se dirá acá en Monterrey, ¿no? Pero me fui de pinta, sí. No, bueno, no sé cómo se dice, cuando te vas, pues que te escapas de la escuela, ¿no? Antes de la hora de la salida, obviamente, ¿no? Una vez a ver, los que sí se fueron, se van a identificar conmigo. Una vez me fui y jamás me volví a salir. ¿Saben por qué? Porque sabes que me salí y me quebré el brazo. Y Dios no me dijo, ay, no te lo voy a pegar, mijito, para que no sientas nada y que no sepa tu mamá y que nadie se entere y vas a llegar a la casa como sin nada, aquí no pasó nada, que no quede huella. No, sí quedó huella. Sobre todo cuando estos días pasados que estuvo nublado, lloviendo, el Señor me recuerda, no te vas a ir de pinto otra vez, ¿eh? Porque empieza a sentir uno el dolorcito, ¿no? La molestia cuando hay una quebradura, cuando hay humedad y está lloviendo. Dios no me quitó eso, ¿sí? Pero sí les puedo decir una cosa, no me dejó solo. Tenía yo 6 años de edad cuando pasó eso y me fui caminando, para que se den una idea, más o menos como de aquí a la normal, a la escuela normal que está aquí en Venustiano Carranza, ¿no? La escuela normal del estado, para que se den una idea, ¿no? A pie, solo, de 6 años, cruzando calles así como Colón. Imagínense si Dios fuera padre como nosotros somos padres.
Ah, te quebraste el brazo por andar de traídas. Pues ahora te va a atropellar un carro en Colón para que veas, ¿no? Y para que sientas, ¿no? Pero no, no me atropelló nadie, no me robó nadie. Me fui con mi brazo colgado porque no lo podía mover y con la mano derecha traía la mochila. Porque mi amigo, el que me sonsacó para irnos de pinta y subirnos al sub y baja, de donde yo me caí y me quebré el brazo, se fue. Sobre, carnal, que estés bien, ahí se fue. Y llegué yo a la casa de la abuela así. Entonces, Dios me cuidó en el trayecto, porque mi mamá después me dice, oye, ¿tú te viniste solo? Sí. Y caminando y llorando, ¿verdad? Porque los que se han quebrado algo saben lo que duele eso, ¿no? Pero Dios ahí estuvo. Las consecuencias Dios no las va a quitar de tu vida, pero Él te ha prometido que aún en medio de eso no te va a abandonar. Dios le dijo a Balaam, no me los vas a maldecir. Ya bastante es con que estén en el desierto. Ya bastante es con que se hayan tenido que regresar y ahí van a perder a 40 años y se va a morir toda esa generación. Van a vivir las consecuencias. Pero escucha esto que te voy a decir. En el desierto siguieron sucediendo milagros. ¿No era el plan original de Dios para esa generación? No, no era el plan original. Pero ahí Dios siguió haciendo milagros. A pesar de todo, la bendición de Dios es suficiente. Hay un versículo más que quiero leer en esta parte. Romanos 8, 1 y 2 dice, por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay, ¿qué dice ahí? Condenación, no consecuencias de mis actos, esas sí van a pasar. Pero no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. No hay condenación eterna. Hay consecuencias que tengo que vivir, sí, pero Dios no me ha desechado. Dios no me va a abandonar. Dios no me va a dejar a mi suerte. Dios no me va a dejar ahí solo y decir, no, pues ni modo, ¿para qué me fallaste? Para que veas lo que se siente, lo que sufres y ahí quédate solo. No, Dios me va a seguir acompañando en esta vida. Porque si dependiera de nuestro pasado, el tener la bendición de Dios siempre, entonces ninguno la tuviéramos. Segundo momento en que la bendición de Dios es suficiente es en medio de todo. Di conmigo eso, en medio de todo. A pesar de todo, pero también en medio de todo, de lo que yo estoy viviendo hoy. No solo de mi pasado, sino también de mi presente. Porque en mi presente sigo siendo imperfecto. En mi pasado hay pecados, ¿ah? Y hay errores también. Pero en mi presente no hay pecados si yo no los cometo, ¿verdad? Pero lo que sí hay son imperfecciones y debilidades. Fíjate lo que dice Números 23, del 18 al 21. Balaam, como Balac vio que Balaam bendijo al pueblo de Israel, dijo, a ver, te voy a cambiar de lugar, mijo, a ver si aquí sí te agarra el wifi, ¿no? Te voy a cambiar de lugar, a ver, de aquí vas a ver a otra parte del pueblo de Israel, de aquí ahora sí me los maldices, ¿no? Por favor. Y resulta que lo pone ahí y Balaam dice esto. Ese es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balac, y escucha, óyeme, hijo de Zippor, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Wow, escucha eso, ¿no? Dios ha bendecido, dice Balaam, y yo no puedo revertirlo. Yo no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Los seres humanos somos cambiantes. Cuando éramos niños quizás nos gustaba un equipo de fútbol y ahora crecimos y ahora nos gusta otro, ¿no? Cuando estábamos adolescentes nos gustaba la chavita de la secundaria, ¿se acuerdan? O el chavito de la secundaria, la reina de la secundaria, nos gustaba, ay sí, pero ya pasa el tiempo y sobre todo ahora el Face es bien cruel, ¿no? Porque de repente te topas amigos en el Facebook de la secundaria. Pasa el tiempo y de lo que me libró el Señor.
qué bueno, ¿verdad? Porque los más guapos y las más bonitas en la secundaria pasa el tiempo y algo pasó, ¿no? No sé si le hicieron el hechizo de la Fiona, ¿verdad? Ay, dice Señor, qué bueno que me libraste de esa tribulación. ¿En qué estaría metido, Señor, ahorita? ¿Dónde estuviera? Y empezamos a cantar, si no fuera por tu gracia o por tu amor, ¿verdad? ¿Dónde estaría, Señor? Cambiamos los seres humanos. Cambiamos. Tan real es esto que el personaje de la Chimoltrufia tiene una frase muy común que dice, ella decía, tú sabes que como yo digo una cosa, digo otra. Y así somos los seres humanos, ¿no? Cambiamos, somos imperfectos, tenemos límites, tenemos debilidades, pero Dios no cambia. Y a pesar de mis regazones, a pesar de mis equivocaciones, que no es lo mismo que pecados, ¿no? El pecado es algo que se hace intencionalmente y a sabiendas de. Los errores son aquellas faltas que fueron involuntarias, pero igual hay consecuencias de eso, ¿no? Estábamos viendo esta semana, o la semana pasada creo, a mis hijos les vieron la serie de Cobra Kai. No sé cuántos de ustedes vieron eso por ahí en Netflix, que es una continuación de Karate Kid, pues, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces mi hija empezó a ver Cobra Kai y le dije, es que no le vas a entender a muchas cosas si no ves Karate Kid. Vamos a ver Karate Kid, ¿no? Y ahí como en 2-3 días por ahí en la noche, a ver, vamos a poner primero la 1 y así. Y vimos, y empezaron a ver ellos cómo se vestían en los 80s. Y dice, papá, qué raro, ¿verdad? Qué feo cómo se vestía. Digo, Señor, pues así andaba yo también, ¿eh? Cuando yo conocí a mi esposa, ¿cuántas de las que están aquí, mujeres, se peinaron así con ese copetito así? Yo así conocí a mi esposa, ¿eh? De esas que o sea, comprabas 2 botes de spray, uno para ponértelo aquí que te hiciera la forma y otro para echarte, ¿no? Y ya quedaba. Las chavas de la secundaria, en mi secundaria, así se peinaban, ¿no? Sí. Los pantalones así todos aguados hasta acá, hasta arriba, ¿se acuerdan de eso, no? Sí. Los tenis así todos flojos, ¿no? Hoy se usa un poquito más apretado todo, pero en aquel tiempo era como más aguado, todo más libre. Pero ¿cómo es que se vestía así? Yo veo fotos mías, de repente ustedes van a ver, los que me tienen ahí en el Facebook, van a ver que de repente amigos que me etiquetan en fotos de los campamentos o de hace muchos años atrás en la iglesia. Y digo, ay, Señor, me dan ganas de borrar la etiqueta, ¿no? Porque me van a ver. ¿Cómo me vestía así? ¿Cómo es posible que yo me pusiera eso, no? Decía yo. Una vez para la foto de un campamento, fue en el 95, ¿sí? Hace 27 años van a ser. En la foto del campamento, les voy a decir lo que traía puesto para que se rían, ¿eh? Traía tenis, short de mezclilla y camisa de vestir así como esta. Que andaba como caja fuerte, ¿no? La combinación, no sé dónde estaba. Pero ahí andaba para la foto, ¿no? Y luego haciendo cara uno de galán, porque pues están las morritas ahí, ¿no? Estaban las chavitas y uno estaba, o sea, en esa edad, yo tenía 17 años, si no mal recuerdo, 16, y estaba como la edad de Aarón. Entonces era el plan de conquista, ¿no? Y tiene que salir bien porque es la última foto del campamento. Y cuando veo que a veces ponen esa foto y me etiquetan, digo, ay, Señor, ¿cómo es que me puse eso? ¿Cómo es que hacía eso? ¿Cómo es que hacía tal o cual cosa? ¿No? Hoy no lo haría, ¿verdad? Hoy no nos peinaríamos de esa manera en las que nos peinábamos antes. No nos pondríamos esa ropa, qué oso, ¿no? Y sabes que en nuestra vida así es, hemos cometido errores también y cometemos errores. En estos 20 años que Dios me ha dado el ministerio, he cometido errores. O sea, yo a veces digo, los primeros 2-3 años de ministerio, ay, yo no hubiera hecho eso. Y no es que era un pecado, simplemente era algo que no era quizás lo mejor, lo más propio en ese momento. Como padres hemos cometido errores, ¿verdad que sí? Nos hemos equivocado como padres. Yo no he sido padre perfecto, he cometido errores. Como esposo, como esposa, ¿nos hemos equivocado? Sí. No algo intencional, pero hemos cometido errores en el trato a veces con nuestra pareja, en el trabajo, en nuestra vida profesional hemos cometido errores. Sí, en fin, la vida está llena de errores y de imperfecciones porque son parte de nosotros como seres humanos. Pero a pesar de que nos equivocamos,
Dios no nos desecha. Yo recuerdo, les he comentado eso en alguna otra ocasión, la primera vez que mi pastor con el que yo trabajé en el seminario me invitó a predicar en el segundo semestre de la carrera. ¿Sabes cuándo te ponían a predicar o ya te empezaban a dar oportunidad de predicar en el seminario? Cuando ya ibas en el tercero o cuarto año, o sea, del sexto semestre en adelante, sexto, séptimo, octavo, por ahí. Quinto, sexto, séptimo, octavo. Era cuando ya podías empezar, y en la capilla donde nomás te daban 10, 15 minutos, o sea, rápido, y con puros chavos ahí del seminario. O sea, en una iglesia, no. Bueno, yo estaba en el segundo semestre y luego me dice el pastor, el pastor que le digo que es de Ciudad Valles, el pastor Gam Herbert se llama él. Ahorita anda para allá, mandó mensaje, mira, aquí ando, me dijo, qué envidia, GPI, ¿verdad? Le dije, y me dijo, quizás vas a predicar, y pues un miércoles, no, un domingo, en la tarde, no, en la mañana, o sea, cuando más había gente. Y doy gracias a Dios porque hubo alguien que creyó en mí a pesar de mis errores, porque seguramente la había regado. Si usted me pregunta, ¿qué predicó ahí, pastor? En la primera, no me acuerdo. Ni le he preguntado a él, ni le quiero preguntar, ¿no? Porque si un día le digo, pastor, a ver, dígame, la primera vez que prediqué, ¿con qué burrada salí? A ver, dígame, ¿verdad? Porque me va a decir, porque me equivoqué, porque era lo primero y muchas cosas. De repente uno a veces en el ministerio, yo recuerdo, hace muchos años andaba echando demonios donde no era demonios, pues no se me explica. Yo, ay Señor, ¿por qué hice eso? Porque luego quería liberar a una chavita de la iglesia, me acuerdo, era hermosita. No, si no estaba endemoniada, ¿no? Tiene otros problemas familiares la chava, por eso no era así. Comete uno errores. ¿Sabes que José cometió errores? ¿Cuál fue el error de José el soñador? No el pecado, porque no cometió pecados, al menos no narrados ahí en la Biblia. Era un hombre que nació en pecado como cualquiera de nosotros y seguramente los cometió. Pero ¿sabes cuál fue el error de José? El error, que cuando tuvo un sueño en su adolescencia, a sus 13, 14, 15 años, que empezó a soñar y Dios le empezó a revelar cuál iba a ser su futuro. ¿Cuál fue el error de José? Que lo empezó a contar a todo mundo. Y se lo contó a los más envidiosos. ¿A quiénes? A sus hermanos. Por eso cuando le contó a sus hermanos los sueños, sus hermanos, ¿qué dijeron? Hay que matarlo a este, ¿no? Está loco, ¿cómo cree que nos vamos a hincar delante de él? Estás mal. Y luego es el más chico de todos, ¿verdad? Todavía no nacía el Benjamín. Y luego, ¿a poco nos va a mandar a nosotros, no? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Otro que cometió errores fue Pedro el impulsivo. ¿Se acuerdan que Pedro primero hablaba y después pensaba? Parecía mexicano, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Era impulsivo. No, cuando Jesús dijo, tengo que ir a la muerte, nosotros nos vamos contigo y nos morimos, además, yo me voy, todos los demás, porque Pedro dijo eso, aunque todos los demás te abandonen, Señor, yo no. Y vino la hora de los trancazos y también se fue, ¿no? Cuando apresaron a Jesús, dice la Biblia que Pedro de volada sacó la espada y tiró otra. Imagínense, era de noche, no se veía, no había luz eléctrica como hoy. Llegaron con antorchas a lo más, estaba en el huerto de Getsemaní orando Jesús con ellos. Cuando llegan y lo apresan, Pedro saca la espada y tiró trancazo a lo que se movía, le tiró. Gracias a Dios no le pegó a alguno de sus discípulos. Le tiró al siervo del sacerdote y le mochó la oreja. Pero ¿ustedes creen que le estaba tirando a la oreja? No, le dio a la oreja porque no veía. Era oscuro y era bueno para pescar, pero no para tirar espadazos, ¿no? Lo quería matar seguramente, era muy impulsivo. Y Jesús le dijo, a ver, mijo, cálmese. Si yo quisiera que me librara, yo le puedo pedir a mi Padre y me manda una legión de ángeles y me saca de esta bronca. Pero hay que cumplir el propósito de Dios. Y no por eso Jesús, ni a José, ni a Pedro, Dios los desechó. Dijo, no, es que tú te equivocas mucho, quítate. Voy a buscar a otro que sí sepa, a otro que sí entienda, a otro que ya sea maduro. Qué feo es cuando los chavos salen de la universidad buscar trabajo y les piden 20,000 años de experiencia, ¿no? A veces no sabemos tolerar las equivocaciones, las fallas de otros. Nos vamos a equivocar, se van a equivocar los que están a nuestro lado.
Por eso muchas veces en casa no enseñamos a manejar a nuestros hijos o a nuestra esposa, ¿verdad, varones? Porque nos desesperamos, no toleramos la equivocación. Que saques el clutch, despacito, ¿verdad? Que cuidado allá con el hoyo, ¿no? Te dije del hoyo, es que no lo vi, te dije, pero cuando caes tú, ¿verdad? Ay, no lo vi, ¿verdad? Es que está muy oscuro, ¿verdad? No me di cuenta. O sea, uno es benévolo con sus errores, pero es intransigente con las fallas de los demás. Imagínate si Dios fuera así. Si Dios fuera hombre, ¿no? Si Dios a los errores, a nuestras equivocaciones, ya nos hubiera desechado. Y no, es que tú no sabes, es que tú no sabes ser padre, tú no sabes ser esposo. Tú no sabes, para ese trabajo te has equivocado mucho, ya no, ¿verdad? Te voy a quitar esa oportunidad. No, Dios no es así. Dios nos sigue abriendo camino, nos sigue dando vida, nos sigue dando una familia, un trabajo, nos sigue dando salvación y su bendición, porque Él nos ama tal y como somos, a pesar de nuestras imperfecciones, debilidades y equivocaciones. Segunda de Corintios capítulo 12, el que sigue es de ese versículo 2, capítulo 12, versículos 7 al 9 dice: así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Quién está hablando? Pablo. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor. ¿En dónde dice ahí? En la debilidad. Ándale. ¿Por qué Dios permite nuestras imperfecciones y debilidades y nos ama a pesar de que a veces la regamos y nos equivocamos? ¿Por qué? Porque Dios permite eso para que no nos volvamos, ¿qué dice ahí? Orgulloso. Fíjate que Pablo era un hombre que tenía mucho de qué enorgullecerse. En la carta a los Corintios, Pablo hace una lista de su currículum. ¿Cuál era el currículum de Pablo? Hebreo de hebreos, nacido, circuncidado al octavo día, estudió a los pies de Gamaliel, ciudadano romano de la ciudad de Tarso, que era un centro militar de los romanos. O sea, Pablo tenía unas credenciales que, o sea, no en cualquier lado lo iban a contratar. Tenía un currículum de miedo, o sea, de terror, de todos los doctorados, maestrías, posgrados, diplomados y todos los títulos que te puedes imaginar de aquella época. Pablo los tenía. Y a pesar de eso, dice Pablo, yo todo eso lo tengo por basura por amor a Cristo. Porque cuando Pablo se presentaba, no era el doctor Pablo o el máster Pablo. Fíjate cómo inicia Pablo sus cartas. Todas las cartas Pablo inicia diciendo: yo, Pablo, siervo del Señor, por la voluntad de Dios. Siervo, doulos en griego. ¿Sabes cuál es el título ese en el griego? El más bajo de todos que existía. El peor trabajo de todos en aquella época era ser siervo. Bueno, así se presentaba Pablo. No decía: díganme doctor, díganme máster, díganme reverendo, porque tengo ese título. No, Pablo era el siervo del Señor, porque él estaba consciente de sus debilidades, de sus limitaciones, de sus errores. También se equivocó Pablo. Por muchos años él vivió en el error. Dice la Biblia que él perseguía y mataba a los cristianos por ignorancia, lo dice él. Porque yo era ignorante. Imagínate el que tenía título. Si Pablo era ignorante, ¿por qué soy yo, verdad? Si el que había ido a la escuela se confiesa ignorante, pues ¿quién soy yo, verdad? Pero Pablo entendía eso, y a pesar de sus errores, Dios lo llamó. A mí me encanta cuando Dios se aparece a Ananías en revelación, un discípulo de Jesús después, ¿no? En el libro de los Hechos, no de los 12, sino un discípulo posterior, y le dice: ve a la ciudad de Damasco, ve por la calle que se llama derecha, ¿verdad? Vas a preguntar y vas a buscar en fulano domicilio, vas a buscar a Saulo de Tarso y vas a orar por él. ¿Y qué dijo Ananías? Hombre, Señor, a ver, está bien, no estoy alucinando, ¿verdad? No son los tacos que me comí ayer, ¿verdad? Lo que me está provocando esta alucinación, porque este cuate, lo que yo he oído, Dios, es que mata a tus seguidores, mata a tus discípulos,
¿Cómo quieres que vaya y ore por él? Después de que Pablo o Saulo, que es la misma persona, se topa camino a Damasco con Jesús y queda ciego. Pero a mí me encanta la respuesta del Señor, porque le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de reyes y gobernantes. Wow. ¿Quién era? Pablo, el ignorante, el cabezón, el que se equivocó por muchos años, el que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, el que era débil, pero Dios lo escogió. ¿Sabes por qué después de 20 años Dios nos ha sostenido en el ministerio? No porque no hayamos cometido errores, nos hemos equivocado, pero su gracia, su bendición ha sido suficiente. Porque es después de 17 años de matrimonio donde hemos cometido errores, podemos permanecer. No es porque tengamos un buen, en 17 años todo ha sido perfecto. No. ¿Se acuerdan que les he dicho que no hemos iniciado o no iniciamos uno para siempre porque somos el matrimonio ideal o la pareja ideal, como aquella canción antigua? ¿Se acuerdan? Nomás se ríen los que son de mi edad para arriba. ¿Se dieron cuenta? O sea, todos los chavos, ¿y esa cuál es? Buscando en Spotify, ¿verdad? ¿Cuál es esa? No, pero ¿sabes qué? Porque la bendición de Dios ha sido suficiente y más grande que nuestros errores. Mayor ha sido su bendición que nuestras equivocaciones. Así que si Dios, escucha esto que te voy a decir, si Dios no ha dejado de creer en ti, tú no dejes de creer en Él, porque su bendición es más grande que tus errores. Y el tercer y último momento en el que su bendición es suficiente es para siempre a todos. Pasado, presente y para siempre es su bendición. Fíjate lo que dice Números, cómo termina este episodio de Balaam y de Balac, porque ya van 2 veces que Balaam bendice al pueblo de Israel. Entonces Balac le dice: a ver, mijo, andamos mal, mijo, a ver, te voy a poner en otro lugar. Este pensaba que cambiándolo de lugar iba a cambiar la bendición de Dios, ¿no? Te voy a poner en otro lugar. Aquí está otra parte del pueblo de Israel, maldícelos. Y Balaam responde esto de parte de Dios: Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. ¿A quién le recuerda esa última frase? Bendito todo el que te bendice, maldito todo el que te maldice. ¿A quién le recuerda? ¿A quién le remonta eso? Génesis capítulo 12, vamos a leerlo, versículo del 1 al 3, dice así, Génesis 12 del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros. Y fíjate lo que dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. ¿No dijo eso Balaam también ahorita? Todas las familias, di conmigo ahí, mi familia de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Wow. La bendición de Dios es suficiente, no solo para mí, sino también para mis generaciones, para mis amigos. ¿Cuántos cuando éramos niños que jugábamos a las escondidas decíamos: salvación para mí y para todos mis amigos? Y el que estaba perdiendo pues se amoló, ¿no? Y otra vez, pues tienes que contar otra vez, mijo, porque alguien salió en defensa, alguien salió a decir: salvación para mí y para todos mis amigos. Sabes que la bendición que en tu vida y en mi vida es suficiente. No es para que tú la guardes, es también para que alcance a los que están a tu alrededor. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. La gente que te topas en el camión todos los días. ¿Verdad que ya uno hace amigos? ¿Verdad? Porque ya más o menos los mismos son los que se suben a la misma hora, ¿verdad? Ya empieza a hacer conexión, ¿no? Todo el tiempo, ahorita que estamos en este asunto de la pandemia y no digo tanta clase presencial, pues a muchos padres de familia que ya perdimos el contacto. Pero yo recuerdo que todos los padres de familia
de la edad, que tienen hijos de la edad de Lisa, pues ya nos conocíamos, algunos, ¿qué onda? Algunos ya hasta nombres, ¿no? De uno de ellos tengo por acá uno de su teléfono, ¿ah? Juan Carlos se llama él, que es un papá de una chavita también de la edad de Lisa. Pero bueno, vino la pandemia y ya no nos vimos tanto. Pero hay mucha gente con la que estamos coincidiendo todos los días. Y además te voy a decir algo, la bendición de Dios que es suficiente en tu vida y en mi vida, no solamente te va a alcanzar mientras tú estés vivo, va a llegar cuando tú ya no estés en esta tierra, va a seguir haciendo efecto. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Qué es lo que va a trascender en tu vida cuando tú ya no estés? Cuando yo ya no esté. ¿Qué es lo que va a llegar? Yo a veces pienso, cuando mi mamá ya no esté en esta tierra, su legado va a prevalecer en el corazón de nosotros por la fe que nos enseñó a tener en Jesucristo. Esa bendición va a llegar aunque ella ya no esté. Mi abuela paterna, les he dicho, murió orando por mis tíos, por mi papá. Ella no vio eso, pero su bendición, la bendición que Dios había puesto en su vida, ha hecho efecto en la vida de mis tíos. Los que han muerto, ella ya no los vio, pero murieron alcanzados por Jesús. Yo quiero eso, iglesia. Que mis generaciones que vienen por delante digan, qué buena onda que mi tatarabuelo buscó al Señor. Qué buena onda que mi abuelo buscó al Señor. Qué buena onda que el suegro, o sea, los esposos de mis hijas, ¿no? Ustedes ven que no lo estoy diciendo con mucho gozo eso, ¿no? Pero pues tiene que pasar. O sea, aún hasta a los enemigos le llega la bendición, ¿te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? Hasta a los ladrones le llega la bendición. ¿Y cómo es él y en qué lugar se enamoró de ti? ¿Te acuerdan de eso? ¿Te acuerdan de ese salmo? La bendición de Dios es suficiente para mí hoy y para mis generaciones. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir y cuando Dios llama a Abraham era un pagano de primera. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, donde había dioses hasta para regalar. Pero Dios le dice, yo te voy a bendecir, Abraham. Y Dios no le está diciendo a Abraham, bueno, depende, si tú te portas bien, entonces te bendigo a ti y luego a tus generaciones. No, dice Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Su bendición es suficiente. ¿Qué necesitan nuestras generaciones? Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá nos decían, quizás no tenemos mucha herencia que darles, pero les podemos dar el estudio, esa es nuestra herencia. Y yo te voy a decir algo, sí, qué padre por eso, pero hay una herencia mayor que esa, y esa se llama la bendición de Dios. Ahora, quiero terminar con esto. Si te fijas en estos relatos que hemos leído, tú lo puedes leer, Números capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Aquí está sucediendo todo esto, pero el pueblo de Israel ni en cuenta de lo que está pasando. ¿Te acuerdas cómo empecé la prédica en esta tarde? Israel no se está dando cuenta de eso. No. O sea, el pueblo de Israel está ahí acampando en una llanura. O sea, están haciendo como un break, ¿no? Ni Moisés se está dando cuenta de lo que está pasando. Mientras tanto, Balac manda a llamar a Balaam. Balaam viene y empieza a bendecir al pueblo de Israel desde la colina. Y el pueblo no se da cuenta de lo que está pasando, no está dando cuenta de la intención de Balac de maldecirlos. No, o sea, se está dando una guerra acá espiritual y estos ni cuenta se dan. Pero están siendo cuidados y protegidos por Dios. Y aquí te va esto que te voy a decir. Anótalo, por favor. Los milagros más grandes son aquellos de los que no te das cuenta. Los milagros más grandes que Dios hace por ti o a tu favor son aquellos de los que tú no te estás dando cuenta. Pero Dios está actuando porque su bendición es suficiente. Échate ese trompo al uña, ¿no? Yo cuando estaba leyendo eso digo, ay Señor, a veces uno dice, Dios, gracias porque me libraste de acá, gracias porque me sacaste de este problema, Dios, gracias porque me sanaste de esto, gracias porque me ayudaste aquí.
Eso es de lo que tú y yo nos hemos dado cuenta. Pero de cuántas cosas no nos hemos dado cuenta y Dios nos ha librado. De cuánta enfermedad no nos hemos dado cuenta, pero Dios nos ha librado. A ver, sincera y honestamente, ¿ustedes creen que a estas alturas de la pandemia no hemos tenido todos contacto con el virus ya? Sí, por supuesto, y más de una vez. Más de una vez. Ya hemos tenido contacto con el virus. Hemos estado quizás en contacto con gente enferma y como son asintomáticos, ni cuenta se dan ellos, ni cuenta se dan nosotros, ¿ah? Pero no nos dio o no sentimos. La pasamos sin pena ni gloria. No nos dimos cuenta quizás, ¿no? Y a lo mejor tú dices, no, pastor, pues a mí sí ya me dio, pero no se te complicó. Y a lo mejor tú eres hipertenso o diabético o tienes un chorro de cosas y no pasó de ahí. No pasó de que te doliera la cabeza tantito, ¿no? ¿Sí me explico? Los milagros más grandes son aquellos de los que no nos hemos dado cuenta, pero la bendición de Dios nos guardó. La bendición de Dios fue suficiente. La bendición de Dios nos alcanzó para que hoy sigamos vivos y sigamos aquí. Así que el día de hoy, iglesia, podemos cerrar este primer mes diciendo a Dios, en este 2022, no te pido otra cosa más que tu bendición sobre mí, porque eso va a ser suficiente. Todo lo demás, como dijo el Señor, vendrá por añadidura. ¿Estamos listos para eso, iglesia? Si la agarramos, si la captamos. Muy bien, vamos a orar y ponte de pie conmigo, por favor. Ponte de pie conmigo. Y te voy a pedir algo, que te juntes con el que está a un lado de ti. Busques a alguien que esté ahí cerca de ti, busca a alguien, ¿no? Y te voy a pedir que con la persona que estás ahí a un lado, tú ores y lo bendigas. Dile, Dios bendícelo, abrázalo, ¿no? Póntese ahí con Paola, ¿verdad? Bueno, ahí va Jenny. Gracias, Jenny. Muy bien. Dile, Señor, bendícelo, bendícela, ¿sí? Dios, qué hermoso es poder conocerte. Qué hermoso es poder estar cerca de ti y saber y conocer que tú nos amas y que tú nos bendices y que tú nos abrazas de una manera incondicional. Gracias, Dios, por esa buena intención. Gracias porque así podemos mirar hacia el futuro con esperanza. Porque así podemos mirar hacia el futuro con seguridad. De que en ti, oh Dios, estamos protegidos. Porque somos muy amados, Dios. Somos muy, muy deseados por ti. Tú nos has amado, dice tu palabra, con amor eterno. Antes de que nosotros existiéramos, antes de que pisáramos esta tierra, antes de que fuésemos concebidos siquiera en el vientre de nuestra madre, tu amor ya estaba ahí, tu bendición ya estaba pronunciada sobre nuestras vidas. No hemos tenido que hacer algo para ganarnos esa bendición, pero sí podemos hacer mucho para mantener esa conexión contigo. Y por eso hoy, al saber que tú nos amas, al saber que tú nos bendices, queremos también responder. El pueblo de Israel no se estaba dando cuenta de la batalla que se estaba librando en los montes de Moab. Una batalla donde había un rey que quería maldecirlos, donde había un rey con toda su riqueza, con todo su poder económico, con todo el poder militar, que quería maldecirlos. Dios, pero había un Dios todopoderoso que quería bendecirlos. Y por eso Israel, aún en el desierto, aún viviendo las consecuencias de su pecado, aún viviendo las consecuencias de sus actos, tú no los dejaste solos. Y Dios, ese peregrinar de Israel es en ocasiones el peregrinar de nuestra vida aquí en la tierra. A veces hay desiertos que atravesamos y donde nos metimos ahí por necedad, por los pecados que en nuestro pasado cometimos, y hay consecuencias que hoy nos están alcanzando, Dios.
Pero aunque eso ha sido así, nuestra esperanza es que aún en medio de esas consecuencias, aún en medio de esos desiertos, tú no nos has dejado. Los milagros en el desierto también suceden. Los milagros en el desierto también se manifiestan. Y hoy, en este tiempo, no importa, oh Dios, las consecuencias que estemos viviendo de cosas que hicimos en el pasado. Dios, lo que importa es que tú estás con nosotros y no nos estás dejando solos en ese tiempo difícil. Dios, somos imperfectos, nos equivocamos, tenemos limitaciones, somos débiles, pero a pesar de eso, tú no nos abandonas. Tú no nos desechas, tú una vez más nos buscas, nos abrazas y nos sigues usando y nos sigues llamando y nos sigues dando oportunidades y nos diste este año 2022 para volver a empezar. Nos diste una familia, nos diste un trabajo, nos has dado vida después de todo este tiempo de pandemia, y todo eso no es, Dios, porque no nos equivoquemos, no es porque no hayamos cometido errores, es porque tu bendición es suficiente y nos levantas una vez más. Y también, Dios, qué esperanzador es saber que tu bendición no solo es suficiente para mí hoy, para mi necesidad hoy, para en medio de mis debilidades o a pesar de los desiertos o de las consecuencias de mi pasado, no solo tu bendición es suficiente hoy para mí, sino tu promesa es que esa bendición también quiere alcanzar o quieres alcanzar a mis generaciones. Quieres alcanzar a los que vendrán después de mí, a los que están a mi alrededor, a los que quedarán cuando yo ya no esté, cuando yo muera, cuando abandone este mundo. Dios, yo me iré, pero tu bendición prevalecerá, porque hubo alguien que un día le creyó a Dios, porque hubo una generación que un día recibió esa bendición y respondió a esa bendición en obediencia, en gratitud, en adoración, en devoción. Así respondimos, Dios, porque aunque muchas cosas a nuestro alrededor no sean como nosotros deseamos, aunque el ambiente no sea perfecto, aunque estemos viviendo en medio de una pandemia, Dios, tu bendición es suficiente por encima del COVID. Tu bendición es suficiente por encima de la situación económica. Tu bendición es suficiente por encima del problema de salud o del problema familiar. Tu bendición es suficiente por encima de la tristeza o de la soledad. Tu bendición es suficiente porque contigo estamos completos. Porque así como Jacob se fue de su tierra sin nada en la bolsa, pero regresó bendecido, regresó enriquecido, regresó prosperado, regresó con muchas cosas lindas a su alrededor, era porque llevaba tu bendición. Y así en este 2022 no queremos pensar en lo que nos hace falta hoy, o en lo que no tenemos hoy, o en lo que quisiéramos para hoy y aún no ha llegado. No queremos pensar en eso, queremos pensar en tu bendición, porque tu bendición es lo único que necesitamos. Y lo demás, Dios, llegará, como dice tu palabra, por añadidura. Muchas gracias, Dios, porque hoy nos devuelves la esperanza. Muchas gracias porque hoy nos das nuevas fuerzas. Te amamos, Dios. Este año será un buen año, no porque nosotros lo decimos, sino porque tenemos al ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Porque tenemos un Dios que es más grande que cualquier maldición. Tenemos un Dios que es más poderoso que cualquier pandemia. Tenemos un Dios que es más sabio y más inteligente que cualquier capacidad que podamos tener nosotros. Tenemos a un Dios todopoderoso, soberano, que sigue teniendo el control, que sigue amándonos y que sigue extendiendo su bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta tarde. Yo ruego, Dios, que tu presencia venga sobre sus vidas y que cada día recuerden eso, que tu bendición es lo único que necesitamos, que tu bendición es suficiente porque tú nos amas. Muchas gracias, Dios, en este tiempo.
Te amamos, te bendecimos. Esperamos tiempos mejores. Esperamos tiempos lindos, porque ahí, en nuestro presente y en nuestro futuro, tú ya estás reinando. La gloria es para ti, Señor. La honra es para ti, hoy y siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Dale un aplauso a Jesús.